Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en un episodio en que vamos a estudiar un problema textual en un pasaje muy conocido de las Escrituras, así es que ahí nos vamos a poner un poquito académicos, pero ese problema textual nos va a dar pie a hacer unas reflexiones acerca de nosotros mismos y nos vamos a poner un poco más homiléticos. Así es que sin mayor retardo, vamos al texto y quiero llevarlos al texto de Mateos, al Evangelio de Mateos, en el capítulo 4, versículo 4, que es el texto que tengo en el lado derecho de la pantalla. Este texto está enmarcado en las tentaciones de Jesús. De hecho, es la primera tentación. Y ustedes recordarán que en la primera tentación eh, se desafía a Jesús a que convierta piedras en pan. Y en el versículo 4 está la respuesta de Jesús. Y dice así, leo la Reina Valera 1960. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta frase citada por Jesús está tomada del libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, que es el texto que tengo en el lado izquierdo de la pantalla, que tengo resaltado incluso en el lado izquierdo de la pantalla. La lectura es de la Reina Valera 1960 también, en la misma Biblia. Pero miren lo que dice, cómo está escrita esa frase en Deuteronomio. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Notaron la diferencia? En Mateo dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio dice, de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Deuteronomio no aparece la expresión palabra. Ahora, ¿por qué no aparece la expresión palabra? Bueno, la razón es que la Reina Valera en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, está traduciendo el texto hebreo. Mientras que Mateo, cuando cita la Torá, cuando cita Deuteronomio, está usando la traducción griega, la Septuaginta. Y efectivamente en la Septuaginta aparece esta expresión toda palabra que no aparece en hebreo. En hebreo dice más de todo lo que sale. No aparece la expresión palabra. Ok. ¿Es grave esto? No, no es grave. De hecho, es tan poco grave que esta diferencia textual no es mencionada en ninguno de los textos académicos, en ninguna de las versiones académicas, tanto del texto hebreo como del texto griego, no aparece en ninguna parte porque en realidad es una diferencia muy, 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 muy poco importante. ¿Ok? De hecho, uno puede pensar que lo que está sucediendo aquí es que, claro, el traductor se pregunta, bueno, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? ¿Qué es lo que puede salir de la boca de Dios? Y claro, es natural pensar que lo único relevante que sale de la boca de Dios es la palabra de Dios, porque cuando Dios abre la boca es para hablar, es para comunicar su palabra. Ok, entonces es la diferencia. Pero yo me voy a agarrar de esta diferencia para hacer alguna aplicación. En realidad, vamos a analizar la frase entera. Hay un video anterior en este canal en que algo digo sobre
Deuteronomios 8.3. Pero hoy día quiero tocar aspectos que van más allá de lo que dije en aquella ocasión. Así es que no hay redundancia. Veamos. Comencemos. El versículo, o no el versículo no, pero la frase que nos interesa comienza diciendo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué significa eso? Eso significa que el hombre, el ser humano, hombre aquí está en el sentido de ser humano, el ser humano necesita efectivamente el pan, el alimento material, pero no solamente el alimento material, es decir, que además de lo material necesita otra cosa. Pero es además de lo material, o sea, necesita lo material y también necesita otra cosa. Y aquí uno tiene que hacer una advertencia. Cualquier doctrina, o cuando ustedes se enfrenten a cualquier doctrina, cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier enseñanza que les venga a decir que lo único importante es el espíritu y lo espiritual y que hay que estar tan unido a Dios que hay que olvidarse de lo material, que lo material no importa. Toda enseñanza que menosprecie la materialidad del hombre, toda enseñanza que venga a decir que tú vas a necesitar solamente lo espiritual y vas a poder prescindir de lo material, cuando te enfrentes a cualquier opinión de ese tipo, tienen que saltar todas tus alarmas, porque la Torá nos enseña que eso es falso. ¿Por qué? Porque el versículo dice que no solamente de pan vivirá el hombre, pero lógicamente también va a vivir de pan. ¿Por qué? Porque nosotros somos evidentemente seres materiales. Participamos de la materialidad y necesitamos cuidar nuestro cuerpo material, necesitamos alimentar nuestro cuerpo material. Tanto es así que cuando Adán salió del huerto, del jardín del Edén, cuando fue expulsado del jardín del Edén, Dios le dijo que iba a tener que trabajar la tierra y conseguir su pan. De hecho, paréntesis, ¿cómo se llamaba el primer hombre? Adán. Pero el nombre Adán no es solamente el nombre del primer ser humano, es el nombre de la especie humana. Los humanos somos Adán. Y la palabra Adán proviene de Adamá, que significa tierra, suelo. Los seres humanos somos terráqueos. Estamos ligados a la tierra. Estamos indisolublemente ligados, unidos a lo material, a la materialidad de este mundo. Y por eso es que parte de nuestra vida depende del pan. Pero el texto dice, no solo de pan vivirá el hombre. También necesita pan, obviamente que necesita pan, pero necesita algo más que pan. No solamente pan vivirá el hombre. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿qué necesita el hombre para vivir? Necesita pan, pero también necesita todo lo que sale de la boca de Dios, que es lo que nosotros llamaríamos la espiritualidad. Necesita alimentar el espíritu. Entonces aquí hacemos otra reflexión. Cada vez que ustedes se encuentren una doctrina, una enseñanza, una filosofía, una religión que les diga que el hombre es solamente un ser material, que reduzca
el ser humano solamente a su aspecto material, entonces en ese momento tienen que saltar todas sus alarmas. ¿Por qué? Porque la Torá nos enseña que efectivamente el ser humano va a vivir de pan, necesita la materialidad, es un ser material, pero no solamente va a vivir del pan, no solamente necesita lo material, sino que además necesita para vivir todo lo que sale de la boca de Dios, lo que es espiritual. Entonces, cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, ante visiones de mundo que reducen, por ejemplo, al ser humano simplemente a un ser económico, y sí, aquí estoy pensando en todos los materialismos de izquierda y de derecha. Cuando ustedes encuentren a alguien o algo tratando de reducir al ser humano solamente al aspecto económico, tienen que saltar todas sus alarmas, porque el ser humano no es solamente un ser económico, no solamente es un ser material que tiene que trabajar el mundo material, porque tiene que hacerlo, pero no solamente eso, sino que este ser humano, además de eso, es algo mucho mayor y necesita también todo lo que sale de la boca de Dios. Y ahora uno se va a preguntar, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? Y ustedes me van a responder, su palabra, sí, su palabra, y vamos a dejar eso para un rato más. Pero no solamente su palabra. Miren, déjenme llevarlos al libro de Génesis, Génesis en el capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice? Dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, su materialidad, somos seres materiales, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló. ¿Y cómo es que uno sopla? Bueno, uno hace... Y cuando uno sopla, oh sorpresa, algo sale de la boca, sale aire de la boca. Así es que, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? La primera cosa que sale de la boca de Dios es el aliento de vida. La Neshama, nuestra alma, nuestra naturaleza espiritual, es eso que es esa parte de Dios que Dios coloca en nosotros. Entonces, evidentemente, la Torá nos informa, nos está diciendo, nos está enseñando que el hombre es un ser material, pero también es un ser espiritual. Y necesita el pan material para alimentar su materialidad, porque eso somos, pero también necesita lo que proviene de Dios, porque tenemos una naturaleza espiritual que proviene de Dios mismo, que salió de la boca de Dios. ¿Capiche? Entonces volvamos a Deuteronomio. Entonces necesitamos, aquí estamos en Mateo. Vamos entonces a Deuteronomio. Esto pasa en los programas en vivo. Deuteronomio 8:3. Ahí estamos. Entonces, no solamente de pan, aspecto material, vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios, aspecto espiritual. ¿Y qué es lo primero que sale de la boca de Dios? La Neshama, el alma. Necesitamos esa conexión vital con Dios. Pero por otro lado, ¿qué otra cosa sale de la boca de Dios? Y la Septuaginta tiene razón en ese aspecto. Su palabra, la palabra de Dios también sale de la boca de él. ¿Y a qué palabra se refiere? Bueno, si ustedes leen el libro de Deuteronomio, como sé que lo han leído, y se fijan en el capítulo 4 y en el capítulo 5 sobre todo, nos vamos a cansar de escuchar a Moisés decir que la palabra de Dios
son sus mandamientos, que son sus leyes, que es su Torá, la Torá de Dios. Por lo tanto, el hombre tiene que alimentarse también, el ser humano tiene que alimentarse también de la Torá de Dios, de la Torá, de la instrucción de Dios. Y tiene que cumplir esa Torá, tiene que vivir esa Torá, porque esa es nuestra vida, lo va a decir el libro de Deuteronomio, y tengo videos aquí en este canal acerca de eso también. Así es que, ¿cuál es la fuente de la vida del hombre? ¿Con qué vivirá el hombre? ¿Necesitamos el pan material? Sí, necesitamos el pan material, pero también necesitamos, y yo diría que en proporciones semejantes, lo espiritual, y el ser humano no es reducible ni a lo ni a lo uno ni a lo otro. No puedes hacer al ser humano completamente espiritual y tampoco lo puedes hacer completamente material. Tienes que tener un equilibrio entre los dos. Así es que, así como nosotros, como cada uno de nosotros sabe que necesita esas dos partes, cuando tú vas a ayudar a alguien, también tienes que hacerlo en estos dos aspectos. El servicio a los demás tiene que ser en lo espiritual y en lo material para que sea completo. ¿Ok? Ay, ay, ay. En fin. Con esto yo creo que ya hemos completado nuestro estudio de hoy día. Ya he dicho más o menos lo que quería decir. Excepto que justamente porque el ser humano es material y necesita trabajar en el mundo y obtener también su sustento en el mundo material, pero al mismo tiempo es un ser espiritual y eh, necesita unirse a Dios y nutrirse de Dios, es que Dios en su Torah nos dejó un mandamiento, ¿no es cierto? Nos dijo que debíamos trabajar 6 días en la materialidad, en el mundo, y el séptimo día era el día especial para unirse a Él, para nutrirnos de Dios, ¿no es cierto? Así es que no me queda más que desearles a todos un Shabbat Shalom, que tengan un muy feliz sábado. El sábado va a comenzar aquí en unas 3 horas y media más. Así es que hay que prepararse para recibir a la reina, a la novia, Shabbat. Así es que tengan todos ustedes un lindo Shabbat y nos vemos la próxima. Chao, chao.